Hola, en este video vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Enseguida vamos a comparar un circuito eléctrico con un circuito hidráulico para poder entender mejor su funcionamiento. Posteriormente haremos una breve explicación de los elementos de un circuito eléctrico. Y para finalizar vamos a hacer una simulación de un circuito simple en el programa Crocodile. Bienvenidos. ¿Sabías que un circuito eléctrico es el recorrido o camino ya determinado por el que van a circular las cargas eléctricas? Ya que la electricidad con la que funcionan es uno de los elementos que han facilitado los avances tecnológicos en distintos ámbitos, desde lo industrial, el hogar y lo personal, generando de esta forma una mayor eficacia y facilidad en el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad. Y además porque a través de los circuitos eléctricos se construyen infinidad de elementos, siendo este un tema muy importante para analizar y desarrollar. La comparación con un circuito hidráulico nos hará entender mejor el funcionamiento de un circuito eléctrico. En la parte izquierda de la imagen hay un circuito hidráulico que consiste en una bomba de agua que suministra presión para poder mover la turbina. Se tiene además una llave para permitir o no el paso de agua por todo el circuito. Hay una diferencia de presión en uno y otro lado de la válvula cuando ésta no permite que el agua circule, es decir, cuando esté cerrado. A su entrada hay mucha presión y a su salida hay muy baja presión o prácticamente no existe. Asimismo, en la parte de la derecha se tiene un circuito eléctrico que consta de una batería, un ventilador y un interruptor. Hay una diferencia de tensión de uno y otro lado del interruptor cuando éste no permite que la corriente pase. Esta diferencia de tensión es a lo que nosotros le llamamos voltaje. En el circuito hidráulico, la bomba es la que genera una diferencia de presión entre la entrada y la salida. En el eléctrico, la pila es la que genera una diferencia en el nivel eléctrico entre el polo negativo y el positivo, lo que ya dijimos que es el voltaje. Al abrir la llave en el circuito hidráulico, el agua va bajando las presiones, circula de la más alta hacia la más baja. En el circuito eléctrico, la corriente va bajando los potenciales, es decir, que circula desde el positivo hacia el negativo. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales. Los generadores, puede ser una pila o una batería. Conductores, que son como cables o alambres. Receptores, el aparato o dispositivo que va a usar la carga. Elementos de maniobra y control, tales como los interruptores. Y por último, el elemento de protección, que en la mayoría de los casos son fusibles. Bien, ahora procederemos a identificar los 5 elementos de un circuito eléctrico utilizando un software simulador llamado Crocodile. Primero, el elemento generador, que es una pila o batería. Segundo, el elemento receptor, una lámpara o bombillo. Enseguida, el elemento de maniobra o control, que en este caso es un interruptor sencillo. Luego, el elemento de protección, que es un fusible. Y por último, el elemento conductor, que ya sabemos que es un cable que se encarga de transportar toda la corriente eléctrica que se va a utilizar en el circuito. Procedemos a conectarlos. Por último, la pila o batería al interruptor sencillo. En este caso, el circuito está abierto. Cuando procedemos a cerrarlo, es decir, activar el interruptor sencillo, entonces el aparato receptor utiliza la carga eléctrica que está circulando por el circuito cerrado. De lo contrario, si tomamos el interruptor y lo abrimos, entonces ya no circula corriente, por lo tanto,
la lámpara ya no está utilizando la carga y no se va a prender. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad como introducción a los circuitos eléctricos. Gracias.